Así que esta serie se llama Corazones rendidos ante el Rey. Vimos ya el domingo pasado a Zacarías y a Elizabeth, dos ancianos, dos personas fieles al Señor, dice la Escritura, intachables. Y una de las cosas que aprendíamos de ellos es que Dios los eligió no por azar, no por lástima, no porque fueran ellos súper especiales, sino simplemente porque su corazón ya era fiel a Dios, aun cuando ellos esperaban una promesa que no habían recibido en toda su vida. Habían orado, esperaban, confiaban, pero mientras esperaban, servían. Hoy quisiera seguir abundando en eso, en el corazón de alguien que espera la venida de su rey, porque eso es lo que esperamos nosotros, ¿no? Maranata, Cristo viene pronto, debemos alegrarnos por eso, pero debemos preparar el corazón. Y quisiera que hoy habláramos de la persona que para muchos es la más notoria en la Navidad después de Jesucristo, por supuesto, María. Y mire que hablar de María tiene como que dos extremos. Por un lado, en nuestro país, en especial, digo, en todas las comunidades latinas muy frecuentemente, pero en especial en nuestro país, María es tenida en mucho, muy alto concepto, tal vez más de lo que se debiera. Incluso en la Iglesia Católica existe este concepto como la Mariolatría, es decir, la adoración a María. Y se llega a un extremo en ese sentido. Claro, incluso el Vaticano no hace mucho acaba de enviar un comunicado, lo acaba de desplegar respecto a corregir ciertos excesos que ya la gente estaba tomando con respecto a María, llamándola también la Salvadora, la Redentora, como si ella fuera la que da la redención o la salvación. Y ahora el Vaticano dice, no, 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 es corredentora. Tampoco, pero se acerca más a lo que dice la Biblia, cuando menos ya no es la redentora, ¿no? Una parte que me gusta de ese comunicado es que dice que María también recibió la gracia. Así que ella no es la que da la gracia, ella es la que recibió la gracia y eso va más acorde con la escritura. Así que ese comunicado es un paso en la dirección correcta, pero dista mucho de ser el paso final, ¿no? Todavía bíblicamente hay muchas cosas que debemos considerar. Y eso, como te digo, es un exceso. Pero creo que en el mundo cristiano también incurrimos en otro exceso. Como sabemos, en especial en México, que no solo tenemos mucha, hablo como país, mariolatría, sino guadalupelatría, no sé cómo sería, porque como que en el imaginario colectivo más que María piensan en Guadalupe, como si Guadalupe fuera alguien adicional, ¿no? Entonces, es extraño, pero nosotros como creyentes, para no exacerbar eso, para no darle más juego a eso, hemos terminado por no hablar de María. Y también es un error, también es un error porque María finalmente es alguien que está en la palabra del Señor y que si está es porque tiene algo que enseñarnos. Y yo creo que tiene mucho que enseñarnos, pero no caigamos en ninguno de los dos errores. Así que quisiera que hoy analizáramos a esta mujer que recibió la más grande bendición de toda la humanidad y de toda la historia, llevar en su vientre a aquel que sería el Redentor, el Salvador. No es cosa trivial, no es cosa casual, es algo hermoso. Aquí hay más sillas, para que no tengan que sacar más. Aquí hay como 3, 4 sillas. Las bolsas pueden estar en las piernas de las personas para que no tengan que sacar más sillas, luego están muy atrás. Entonces, cortamos ese comercial. Entonces, hablemos de María, pero hablemos lo que la Biblia dice de María. Así que vamos al Lucas capítulo 1, del cual comenzamos a meditar en la semana pasada, y ahí viene este mensaje tan maravilloso. Comencemos en el versículo 26. Lucas 1, 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y a algunos todavía les resuena en la cabeza eso, ¿verdad? De cuando eran niños o cuando todavía asistían a la iglesia católica, este saludo lo recuerdan mucho. Y mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Hasta ahí es el anuncio, la anunciación, como se le conoce. Y ahí es cuando Gabriel, el mismo ángel, por cierto, que le había dicho a se me fue el nombre, Zacarías, sí, por un momento se me fue el que no era. El mismo ángel Gabriel que le había dado el anuncio a Zacarías es el mismo que le da el anuncio a María. Este Gabriel es una cosa impresionante, ¿no? Así que le llama y le dice este saludo y María dice que se turba no tanto por ver un ángel, no es tanto lo que le sorprende, porque obviamente que me imagínate, de repente estás solo y de la nada te aparece una persona, ya no imaginemos que un ángel, una persona, pues claro que es de dar un susto, pero dice aquí que ella se sorprende de las palabras. ¿Cuáles son esas palabras? ¿Qué es lo que el ángel le dice? Otra vez, el versículo 28 dice, el ángel le dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué eso le sorprende a María? Bueno, lo que sabemos, o al menos creemos saber, es que María era una jovencita en nuestro estándar, no en el estándar de la época. Ya en el estándar de la época ya estaba en edad casamentera, ya no era una chiquilla, ya en el estándar de la época ya era una mujer. Para nuestro estándar, era una chiquilla. Probablemente el consenso general es que tendría unos 16 años, una chiquilla. Pero no nos debe de sorprender, porque todavía a inicios del siglo pasado, en nuestro país, las mujeres se casaban más o menos a esa edad. Así que no debería de sorprendernos tanto, tanto. Solo que nuestra mm, cultura ha cambiado demasiado. Ahora, hay mujeres que a los 30 años todavía no se quieren casar, ¿verdad? Entonces, bueno, han cambiado, pero el fundamento, el principio es el mismo. Ya es una mujer, ella es una mujer que entiende, que conoce, pero es una mujer que, si tú ves las dos genealogías, la de Lucas y la de Mateo, ella también es una descendiente de David, pero ya muy lejana. Es como cuando tú te enteras que alguno de tus parientes ancestros fueron algo famosos, pues bien por ellos, ¿no? Yo ya no nada tengo que ver, ¿no? Tuve un amigo, Sergio Juárez, y él era algo de Benito Juárez y pues bien por él, ¿no? Ay, que nada de eso le servía a él. Y esto es el asunto de María. María está en Nazaret, una de las ciudades, permítame la palabra, insignificantes de Israel. Una ciudad pequeña, una ciudad sin mucha trascendencia económica. Realmente no hay mucho que ver ahí. Y María está desposada con un hombre carpintero. Y ya les he platicado que carpintero no significa lo mismo que para nosotros, es más bien una especie de constructor. Y, pero tampoco tanto, nada impresionante. Así que aquí está esta mujer común,
realmente común. Realmente no hay nada sobresaliente de María, no se nos platica nada antes, realmente tampoco después. No hay una hazaña de María respecto a lo que ella ha hecho porque es una mujer impresionante. Realmente no. Su descendencia ahora ha sido diluida. Básicamente es una don nadie en un pueblo insignificante. Sin, espero que me aguantes todavía la idea, ¿no? Así que esa es María. Y por eso cuando Dios le dice, Gabriel, pues Dios por medio de Gabriel, salve, es decir, saludo, bendiciones, alegría, muy favorecida. Yo me imagino a María, ¿cuál muy favorecida? ¿De dónde? ¿De qué me hablas? ¿Cuál muy favorecida? No hay riquezas en nosotros. ¿Recuerdas cuando Jesús nace? Se nos narra más adelante, y ellos presentan la ofrenda, José y María presentan la ofrenda de Jesús como nacimiento. Y si tú lees la escritura, cuando un niño nacía, ellos tenían que entregar un buey o un cordero, o si eras muy pobre, pues un par de palominos. Y eso es lo que ellos entregan. Es decir, que rica tampoco era. Y dice, pues, ¿cuál muy favorecida? El Señor es contigo. Pues, ¿dónde? No parece. Soy desposada con un hombre y el plan es X. No hay nada extraordinario en ello. Todas las muchachas de su edad probablemente ya estaban desposadas con alguien más. Seguramente la mayoría de sus amigas o la mitad de sus amigas ya estaría incluso casadas. O sea, no era nada fuera de lo común la vida de María. Y por eso cuando el ángel le dice esa salutación, wow, el Señor está contigo, qué bendición. María dice, pues ¿cuál? ¿De dónde? Y ahí viene la bendición. Gabriel le hace la anunciación de que ella va a tener esa bendición. Dirían ahora, va a tener la bendi. Pero la bendi viene rodeada de una serie de implicaciones. El Señor es contigo, bendita tú. Y le dice no solamente que va a concebir, dice el versículo 31, y ahora, es decir, déjame ver, ¿qué te voy a decir? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Igual, Gabriel le encantan las precisiones, ¿no? Al otro se va a llamar Juan, este se va a llamar Jesús. O sea, no hay de que a ver cómo le pones, ¿no? No, hay un nombre específico. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Uf, qué impresionante, porque María, por lo que vemos, sabe a qué se refiere. Lo que Gabriel le está diciendo no es nada nuevo. Le está parafraseando versículos de la Biblia acerca de Jesús, el Mesías, el esperado, el ungido. Eso significa el Mesías. Ella lo ha estado esperando toda su vida. Sus padres lo han estado esperando toda su vida, sus ancestros. Todos han estado esperando esta promesa y ahora a ella se le dice, tú eres la que lo vas a tener. Wow, wow, qué maravilla. Ahora, dice entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Obviamente ya sabemos qué significa conocer, ¿no? Gabriel le podría haber dicho, pues que no conoces a tu papá, o que no tienes vecinos. No. Obviamente se refiere a la intimidad. Ese es el concepto bíblico de conocer. Y entonces ella dice, ¿pero cómo? Y aquí viene algo interesante. Hay una respuesta diferente de María con la de Zacarías. Cuando Zacarías, Gabriel le dice que su esposa va a concebir, él pregunta, ¿en qué conoceré esto? Traducido a nuestros términos es, dame una señal de esto. Incluso en la Biblia muchas veces esa frase se usa. ¿En qué conoceré esto? ¿Cuál es la señal de que sí es cierto?
Es decir, Zacarías tenía la duda de que si pudiera pasar. Pero María no pregunta en qué, simplemente, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? No, nunca he tenido intimidad con un varón. Eso nos indica, por cierto, que María sí entendía. Ella no creía que los niños vinieran de París, ¿verdad? Ella sí sabía de lo que se trataba. Ya era una mujer lista para casarse. Así que ella hace la pregunta, ok, pero ¿cómo? Porque, sabes, para los judíos no era, o todavía no es, una complicación que el Mesías es un niño común y corriente, nacido de padre y de madre. Aun cuando ya está la profecía, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso ya estaba escrito, pero no entendían que esa virgen iba a ser virgen hasta que concibiera, ¿no? Como que eso no les cabía en la cabeza. Entonces, cuando ella dice, ok, pero entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo va a ser la cosa? Y me sorprende, porque cuando María recibe esta instrucción, esta bendición, yo creo que lo complejo es que no parece una bendición. Más bien parece una catástrofe. Piénsalo bien, aún hoy en día, para la mayoría, cuando no tienen un hijo planeado, cuando reciben la noticia, no la reciben como una bendición. Por eso a veces los médicos ya no saben si decirte felicidades, ¿no? Porque felicidades, la mayoría, cuando no tiene esto en mente, recibir la noticia de que está esperando algo, no le es una bendición. Imagínate a María. Había varias complicaciones, más bien, cosas catastróficas, como te digo. Mira, para empezar, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Había una catástrofe social. Cuando se enteraran, porque se iban a enterar, que María estaba esperando, sin que José estuviera ahí, eso iba a arder. Hay un problema ahí enorme que el ángel le está poniendo en las manos a María. ¿Sabes qué, María? Tú vas a tener Perú. ¿Cómo? Si ni siquiera he concebido, ni siquiera tengo las calificaciones, no soy casada, no he conocido varón. ¿Qué va a pasar? Pero ella no se pregunta eso. O si se lo pregunta, al menos no se lo pregunta al ángel. Le dice, ¿cómo? Wow. A veces las bendiciones que nosotros recibimos no es lo que quisiéramos. Con toda honestidad, si recapacitamos, la mayor parte de las bendiciones que hemos recibido en la vida no son como las queríamos, o no son como las pedíamos, o eran las que no queríamos. Las bendiciones de Dios son muy extrañas. Lo que Dios piensa que es una bendición, probablemente para ti no lo es. Y al revés, lo que tú piensas que es una bendición, probablemente de parte de Dios no es eso. Piensa, por ejemplo, algunas personas están anhelando un buen trabajo, anhelando una buena pareja, una buena relación matrimonial, anhelando muchas cosas muy bonitas y todas esas cosas no siempre son una bendición. Cuando tú estás esperando tu bendición, ¿sabes? Siempre estarás buscando señales. Alguna vez hace tiempo les dije, el corazón busca alinear todas las cosas a su modo, pero el verdadero cristiano busca alinear su corazón a la voluntad de Dios. No es lo mismo. ¿Cuántas personas he conocido que de repente ya sienten que se les está pasando el tren y entonces a cualquier hijo de vecino que llega y les dice mi amor y les dice, sí, yo también quiero ir a la iglesia, ¿sí? Ya, voluntad de Dios, esa es la bendición. Y unas semanas o meses después, ya estamos llorando por él. No todo lo que creemos nosotros que es bendición realmente lo es, pero lo interesante es también que no todo lo que pensamos que es maldición en realidad es. No todas las catástrofes en realidad lo son.
Dios tiene planes diferentes a estos. Y eso es lo que está pasando con María. María recibe una mala noticia. María pasa a esperar sin estar casada, sin haber tenido antes relaciones, todo mal. La otra es que también, no solo asunto legal o asunto social, sino asunto legal, porque la ley permitía que al enterarse de que ella estaba embarazada, era que debía ser apedreada por haber fornicado. Y eso dice la ley de Dios. Todavía peor. Y ella lo sabe, por cierto. Entonces, lo que el ángel le está diciendo es una sentencia de muerte. María, acabas de recibir la bendición. Hay tres, acá te espero, ¿no? Es una sentencia de muerte lo que ella está a punto, está recibiendo. El primero que tenía que arrojar la piedra era José. Segundo era por haber desamparado. ¿Qué es esto? Catástrofe social. Catástrofe era. Catástrofe personal. Porque yo creo que no eran los planes de Dios. Ella tenía otros sueños, otros anhelos, ella tenía otros planes. Me voy a casar con José. La verdad es que ni siquiera sabemos si lo conocía o no lo conocía. Hay tantas historias acerca de eso. No sabemos si estaba enamorada de él o no. Probablemente nunca se habían visto en la vida. Eso era relativamente común en ese tipo de matrimonios. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que las mujeres, aun cuando no conocieran a su marido, soñaban con su marido cuando ya sabían qué iba a ser. Se ilusionaban, ¿cómo irá a ser? ¿Cómo me irá a tratar? ¿Cómo va? Y soñaban con ese momento. ¿Qué mujer? No, bueno, ahora quién sabe. Pero bueno, digamos unos añitos para atrás, porque ya no sabe. Digamos unos añitos para atrás. ¿Qué mujer no sueña con una boda en todo su esplendor? Con el vestido que siempre han soñado, que las hace ver como princesas. ¿Quién no ha soñado con eso? ¿Quién no desea lo mejor en lugar de salir escondidos? María no tenía planes de tener que salir a escondidas de su casa porque la podían apedrear o porque el chisme o por lo que sea. Ella no tenía nada de esos planes. Ella tenía una vida ordinaria, común, planificada. Ya estaba desposada. Desposada es más que noviazgo, es más que comprometida, es prácticamente ya casados, pero todavía no vivimos juntos. Ese es el estatus de desposado. Ya somos un matrimonio, pero todavía no vivimos. Eso era lo que María estaba diciendo. Solo quedaba eso, vivir juntos y felices para siempre. Y ella, sí, pero no. Vas a tener que tener. Además, catástrofe. Biológicamente no se puede. Ella pensaba, ok, bueno, a lo mejor una vez que me case, pues voy a tener un hijo y ese va a ser eso. Pero no es así lo que el ángel le dice. Ahora concebirás y darás a luz. Uy, ¿cómo no se puede? Entonces, ¿sabes? Esto, yo creo que cuando recibes de parte de Dios alguna bendición, alguna promesa, el corazón de la persona manifiesta su reacción. ¿Cómo reaccionas tú ante las situaciones de la vida? En especial cuando no te favorece. Creo que ese es el punto. Cuando irrumpe tus planes. Cuando te quitan tu tranquilidad. Cuando arriesgas incluso el pellejo. A veces son las cosas que no. Son las cosas que desearíamos evitar. Esa es la clase de cosas que oramos por nuestros hijos, que nunca les pase nada. Esa es la clase de oración que hacemos cuando pensamos en una vida feliz y bendecida. Que nada pase. Que nada malo pase. Que nada irrumpa
a viajar por el mundo en bus. Yo tengo todo planeado. ¿Y alguna vez te has preguntado si eso es lo que Dios quería para ti? Mira, si observas las grandes personas de Dios, no parece que ese sean los planes de Dios. No parece que a Dios le interese demasiado que a alguien le vaya súper bien aquí en el mundo. Que incluso Abraham, que muchos lo ponen como ejemplo, no, pero Abraham era increíblemente rico. Dice, pero tuvo que dejar por completo su familia y tuvo que vivir en una tierra ajena, prometida a él, pero todavía no era de él. Las bendiciones de Dios frecuentemente irrumpen nuestra vida, nuestros planes. Y si tú quieres que Dios haga su voluntad en tu vida, como muchas veces escucho que ustedes le piden a Dios, tendrás que estar dispuesto a eso, a que Dios irrumpa tus planes, a que Dios te diga, qué bonito plan, hijo. Vamos a empezar de nuevo. Uf, y eso debe doler. Hace años escuché una entrevista de Guillermo Ortega, quien por mucho tiempo fue uno de los noticieros, el titular, y llegó a hacer gran cosa. Y entonces él platicaba que en sus inicios se presentó delante del gran Jacobo Zabludowski a darle una de las primeras notas que él había redactado. Entonces Jacobo Zabludowski lo leyó y, muy bien, muchachito, ahora hágalo en serio. Entonces, más o menos es así como uno a veces se siente cuando Dios te dice, sí, hijo, pero estos no son los planes que yo temí. Claro, Dios no es como Jacobo Zabludowski, gracias a Dios. Porque lo que vemos es que cada vez que Dios irrumpe en los planes, y aun cuando te pone en peligro, y aun cuando te pone a toda una nación en contra, como a Jeremías, por ejemplo, lo que vemos es que realmente hay una bendición no solo para ti, sino para muchos más. Por eso se distinguen los grandes hombres y mujeres de fe, porque no nada más estuvieron dispuestos a ceder una partecita de su tiempo a Dios, una partecita de su plan a Dios. Y creo que ahí radica la gran diferencia de lo que estamos viendo hoy en el cristianismo con lo que veíamos en la Biblia. La mayoría espera tener a Dios en sus planes como una especie de buffet. Ahí yo la ensalada, pues, pasto hay en mi casa, hombre, yo acá la carne, ¿no? Acá de esta buena. Y uno espera escoger lo que te gusta, pero lo que no, ahí lo dejas. Pero Dios, las cosas con Dios no funcionan. Dios no fue diseñado por ti. Dios no existe para ti. Dios no tiene sus planes diseñados en torno a ti. Él es Dios. Cualquiera que quiera ser realmente bendecido tendrá que tomar una decisión en su vida tarde o temprano. ¿Quién es mi Dios? ¿Yo? Claro, en medio hay un montón de cosas. Algunos ponen un ídolo del deporte, algunos ponen a su esposo, su esposa, algunos ponen a sus hijos, muchas cosas, pero ¿soy yo el que importa más? ¿O es Dios quien importa más? ¿Me preocupa más lo que van a decir en la sociedad? ¿O me preocupa más lo que va a decir Dios? Alguna vez te dije, si con alguien tienes que quedar mal, asegúrate que no sea con Dios. ¿Lo has pensado así? Cuando tienes que tomar decisiones, muchas veces andamos como con camino minado y no le vaya a ofender a fulano y no se vaya a enojar y no me vaya a dejar de hablar y no vaya acá. Y cada decisión que tomamos nos vamos con mucho tiento, pero casi nunca nos preguntamos, ¿y esto ofenderá a Dios? ¿Esto desilusionará a Dios? Es muy fácil o relativamente fácil para la mayoría de nosotros ser cristianos cuando ser cristiano lo único que significa es venir los domingos. Y aún así a muchos se les complica, ¿verdad? Pero eso es lo más sencillo de la vida.
Pero ¿qué pasa cuando tú tienes que tomar decisiones de glorificar a Dios en tu trabajo, con tu integridad, con tu ética, cuando tú tienes que llamar a otros para que conozcan a Cristo a pesar de que te dejen de hablar, con tal de que no se vayan al infierno, que no sufran eternamente, y tú tienes que tomar un compromiso o agrado a los hombres o agrado a Dios? Y el que decide agradar a Dios tiene un corazón dispuesto, sí, a preguntar, pero no a dudar. Son dos cosas diferentes, ama. Preguntar no está mal, no es un problema. Preguntar, como ella dijo, bueno, ¿cómo? No es lo mismo que dudar. A Dios no le molestan las preguntas. Tú puedes preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres? ¿Por qué? Pregúntale a Dios. No sé si te conteste, pero lo más probable es que sí. Y si no te contesta, será porque te tiene misericordia. Porque mira, tan solo por platicarte de un caso simple y banal o común y corriente, Micas, cuando Dios me dijo o me insistió a que yo tenía que aceptar el llamado a pastorear, si Dios me hubiera dicho lo que iba a costar, ay hermanos, yo no estaría aquí. Aquí estaría otra persona, o a lo mejor esto le estaría, no sé. A lo mejor esta iglesia estaría mucho mejor, no lo sé. Lo único que sé es que yo solo tenía que decir sí o no y dejarle a Dios el resto. Y sí, se sienten mariposas en el estómago. Sí, da cosita decir, ¿y si no? ¿Y si la riego? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si esto y si lo otro? Sí se siente feo. Seguramente María lo sintió. Pero lo único que tienes que hacer es disponer el corazón. Deja el resto a Dios. Fíjate que, como te decía hace rato, María no hizo grandes hazañas, honestamente. Digo, no es que sea poca cosa, pero en términos de hazañas, pues nomás tuvo un hijo, como otros billones de personas o miles de millones de personas lo han hecho alrededor de la historia, ¿no? O sea, no fue nada del otro mundo. Claro, la situación era lo extraordinario, pero como hazaña, ella no tuvo que hacer nada. El que lo hizo fue Dios. Y ahí es donde yo también encuentro la maravilla, porque Dios usa corazones ordinarios, como el de María, como el nuestro, para hacer cosas extraordinarias. Solo busca que tu corazón realmente anhele servirle más a Él que a los demás. Cuando tú alineas tu corazón hacia eso, Dios empezará a hacer cosas maravillosas, extraordinarias a través de ti. Extraordinario es una palabra que tiene muchas connotaciones, pero normalmente para nosotros extraordinario es como esto que pasó, dar a luz al Mesías, eso es extraordinario. Pero extraordinario es simplemente fuera de lo ordinario. ¿Qué es para ti lo ordinario? Para mí lo ordinario era trabajar en lo que me gustaba. Para mí lo ordinario era tener a mi familia muy bonita ahí en mi casita y todo muy feliz. Lo extraordinario fue cuando Dios me empezó a empujar fuera de mi casa a hablar de Dios, a hacer su obra, a servirle donde quiera que se pudiera. Eso fue extraordinario, no fue tan extraordinario como esto, pero es extraordinario. Tú tienes que entender que cuando Dios haga algo extraordinario contigo, significa que te va a sacar del ordinario, de tu rutina, de lo que tú estás acostumbrado, y Él hará cosas a través de ti que tú no crees que sepas hacer. Eso es extraordinario. Para mí es maravilloso.
porque realmente no es la obra de uno, no es el mérito de uno, no hay nada que uno pueda presumir de que es un siervo de Dios que hizo grandes cosas, nada de eso, todo lo hace el Señor. Lo único que uno puede hacer es tener el corazón dispuesto, como lo tuvo María, y dice, ¿cómo? Nada más explícame cómo. Esa es la respuesta de ella. Wow. Él le dice, ¿cómo? Fíjate. Versículo 35, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mira, creo que a veces necesitamos traducción para esto, pero ella sí entendía a lo que se refería. Estos son conceptos de la época. Te cubrirá es un concepto que ella entendía. Pero no es necesario explicarlo. El asunto simple es, no necesitarás un balón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Qué cosa tan maravillosa. Por cierto que como judía ella no estaba acostumbrada al concepto del Espíritu Santo. Pero el ángel se lo revela. Pero ella lo dice. Y entonces le dice, ¿cómo? No le dice mucho más los detalles, no le dice que va a morir, no le dice muchas de esas cosas todavía. Simplemente le dice, mira, tú nada más, esté dispuesta, el Espíritu Santo hará el resto. Y es lo mismo que a nosotros nos dice, mira, no te preocupes tanto, tú solo tienes que tener un corazón dispuesto, el Espíritu Santo hará el resto. No eres tú el que lo va a hacer. Qué bendición es eso, ¿no? Ahora, dice el versículo 36. Y aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Qué curioso que ella no pidió señal, pero el ángel sí le dio señal. Es diferente. Es diferente cuando tú crees, Dios tiene esos detalles contigo. Mira, ve y velo. Yo te quiero dar esta señal. En la Biblia también el Señor mismo les dice qué señal quieres que te dé. A veces el Señor es así de bueno cuando ella sabe que tú sí crees, simplemente no sabes cómo. Y Él le da la señal, tienes una parienta y ella ya está embarazada. ¿Cómo, Elizabeth? Pero si era una viejita. Eh, Nada hay imposible para Dios. Qué bendición, ¿no? Así que María le cree al ángel y no va a ver. No, ella va a ver. Vamos a ver Elizabeth. Según yo me acuerdo, ya estaba bien viejita cuando ella era niña. No crees que se visitaban tanto, al menos no parece. Pero aquí está este asunto, ¿no? La vida complicada requiere un corazón dispuesto. Eso es lo que Dios quiere. Nada más. Tú deja que el Señor haga esto. El Espíritu Santo te guiará. El Espíritu Santo hará en ti lo que tú no puedes hacer. Tú no solo deja al Señor que Él haga lo que Él quiere hacer. Hacer la voluntad de Dios requiere satisfacer completamente sus planes, negar los tuyos y pasar por alto los de los demás. ¿Entiendes eso? Si tú realmente quieres hacer la voluntad del Señor, tendrás que satisfacer completamente sus planes, negar los tuyos y pasar por alto los demás. Deja que Dios haga eso. Ella tuvo que pasar por alto los planes de sus padres, los planes de la chusma que iba a decir cosas sobre ella, los planes de José. Tuvo que pasar por alto todo eso y en especial sus propios planes, con tal de ejecutar el plan de Dios. ¿Estarás dispuesto? Mira, ¿qué podremos aprender de María? Bueno, primero, como ya te había comentado, ella pregunta, ¿cómo? Cultiva un corazón interesado en lo que Dios quiere hacer. No te preocupes por preguntarle a Dios. Más bien, sé curioso. Una de las cosas que yo les digo mucho es que preguntar no es pecado. Incluso a veces creo que es más pecado no preguntar. Porque la mayoría quiere creer, pero no sabe. No tiene
datos, no tiene evidencia, no tiene forma de explicar. Y entonces no es una fe como la que la Biblia dice. Uno tiene que preguntar. Uno está bien que busques conocer, está bien que tengas dudas acerca de si Dios existe, cuánto es que Dios salva. Está bien que tengas todas esas preguntas, pero hay que resolverlas. Hay que preguntarlas al que les puede dar respuesta. Porque cuando tú tienes preguntas, pero no aceptas ninguna respuesta, bueno, entonces eso se conoce como los agnósticos. Todo dudan, pero de nada reciben respuesta. ¿Qué caso tiene? Mm, mm, ¿Qué caso tiene vivir en la duda? Es mejor vivir en las certezas. Y uno tiene que entender, hay respuestas que no te van a gustar, pero que son la verdad. Así funcionan las cosas, ¿no? Así es la vida. ¿Qué pasa cuando de repente te dan un platillo y tú dices, ¡oh, qué rico está esto! ¿De qué es? Iguana. Digo, yo no como iguana, no sé, pero por poner un ejemplo, ¿no? O sea, pues ya te lo comiste, hombre, ya dale, ¿no? ¿Y ya qué más da? S- Puedes preguntar antes, ¿no? A mí así me pasó, ¿no? Así se veía todavía la patita de la iguana y así. Ándale, sabe como a pollo. Mejor dame pollo. Si sabe igual, pues hacerlo sentado. Pregunta antes, mejor, ¿no? Pero cuando se trata del Señor, está bien preguntar. ¿Recuerdas? Te decía Job, capítulo 42. Job 42. A mí me impresiona todas las cosas que Job dice. Y alguna vez ya te lo platiqué, más o menos el resumen del problema de Job es, ¿por qué Dios ahora me tiene como su enemigo? Esa es la pregunta de Job. Y entonces él varias veces dice, pues que se presente conmigo, yo le preguntaría y él me contestaría. O sea, Job tiene una serie de preguntas delante del Señor que quiere hacerle al Señor. Cosas que nosotros no nos atrevemos ni tantito a cuestionar. Y después de ver el ejemplo de Job, yo no quisiera preguntar lo que Job preguntó. Pero a mí me impresiona que en medio de todo, cuando ya va terminando todo, después Dios se le aparece y le dice, a ver muchachito, fájate los pantalones y respóndeme tú antes de que yo te responda a ti. ¿Qué sabes tú de la vida? Estoy parafraseando a Dios como si él fuera mexicano, ¿no? ¿Qué sabes tú de la vida, chamaco de porra, no? O sea, tú no sabes nada, tú no estabas allí cuando yo fundé el mundo, tú no sabes cómo funciona, tú no podrías entenderlo ni aunque te lo explicara con palitos. Qué bueno que Dios no es así, ¿verdad? Pero, allá en capítulo 42, versículo 7 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra Job, ¿cierto? No, contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Qué te parece? El que ha dicho, mejor ni hubiera nacido, maldito el día que nací. Y dice, mira, él habló lo correcto. A Dios no le preocupa tanto que cuando tú estás en una aflicción, que cuando tú no sabes qué es lo que está pasando en tu vida, no le preocupa tanto que preguntes. Dios responde, porque Dios es bueno. ¿Sabes? Lo que sí le preocupa es que dudes. Ese sí es un problema. Porque cuando dudas, entonces te has soltado de la mano de Dios. Pero si puedes agarrarte bien fuerte y Señor, ¿dónde me llevas? Señor, vas muy rápido. Pregúntale, dile, hable de tu corazón, porque el corazón que busca de Dios recibirá respuesta. Y es maravilloso cuando la recibes. Todavía más, dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros. Fíjate, no cualquier ofrenda, lee Levítico del 1 al 5. Entenderás que 7 carneros y 7 becerros es cosa
gravísima, ¿no? Solo se daba una vez al año por toda la nación, ese tipo de sacrificios. Y Dios le está diciendo a ellos tres, de veras que no les doy otra nomás porque, pero hagan siete, el sacrificio máximo. Y ahora, pero además dice, y, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Mira, si vienen a mí, yo les voy a dar una paliza. Mejor pídanle a Job que interceda por ustedes. Pero observas esto. Dios está más interesado en que tú conozcas su voluntad. Dios está muy interesado en eso. No le preocupa si tienes preguntas. Le preocupa si tienes dudas. Si dudas en tu corazón de Él, de su fidelidad, de su grandeza, de su poder, de su misericordia. Si dudas de sus planes, ¿cuáles son los planes? ¿Cuál es el plan de Dios para esa etapa de la vida, la tuya y la del mundo? ¿Alguna vez te has preguntado estas cosas? ¿Qué está haciendo Dios en la humanidad hoy en día? ¿Cuál es la situación de la humanidad hoy en día? ¿Cómo está la agenda de Dios respecto de nuestra historia? ¿Qué tan cerca está el Señor? Algunos piensan que cerca son 1000 años, 100 años. Yo no creo que sea tanto tiempo. Uno tiene que estar al pendiente. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahora? ¿Cómo lo está haciendo ahora? ¿Cómo quiere Él hacer ahora su voluntad en nuestras vidas? ¿Cómo quiere Él ahora ganar almas para Cristo? Que las ganes tú, pues, a través de Él. ¿Cómo es que Dios te ha llamado a ti a hacer su obra? La mayoría no pregunta ese tipo de cosas. Simplemente esperan que mágicamente pase y ya estés haciendo la voluntad de Dios. Pero no pregunta nada. Hay que preguntar, hermanos. A Dios no le preocupa. Entonces cultiva esto. Cultiva un corazón que pregunta, pero no duda. Cultiva un corazón que, como el de María, dice, ok, pero ¿cómo? Nada más dime cómo. Y yo lo hago. Neta que sí. La segunda cosa que podemos aprender de María, esta me encanta. eh, Versículo 38 para empezar. Ahí de Lucas, capítulo 1, regresamos. La primero, la respuesta de María. Versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María entendía que ella no iba a hacer nada, dijo, hágase conmigo. Yo no voy a hacer nada, no puedo hacer nada, solamente estoy dispuesta. Hágase conmigo como tú has dicho. Punto. He aquí la sierva del Señor. Me impresiona la humildad de María, el corazón tierno, obediente a Dios de María. Esas son las cosas que debemos admirar de ella. De verdad, es una mujer bienaventurada. Ahora, luego dice el versículo 39, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero por supuesto esto ustedes ya lo saben, ¿no? ¿Por qué se me concede que esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Elizabeth de inmediato también supo. ¿Te acuerdas? Ella sabía que ella llevaba en su vientre al heraldo, al que iba a abrirle paso al Mesías. Y cuando escucha a María y siente aquel retortijón del bebé que ya se está moviendo, el Espíritu Santo le revela, ella trae al Mesías. ¡Wow! Y es tu parienta, qué padre, ¿no? Y ella sí es una chamaquita, ¿no? Qué plan tan maravilloso. Ahora, dice versículo 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y luego viene
una respuesta de María. Versículo 46. Esto en el argot, en especial católico, se conoce como la Magnífica. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Es decir, que probablemente a ella le tocó atender el parto de Juan. Qué chido, ¿no? Y entonces, pero este Magnificat, que como le conocen, esta oración, este canto de María, yo creo que revela algo muy importante de María. No es solo la inspiración de una mujer extraordinaria, es el entretejer la palabra de Dios. Todo esto está plagado de referencias bíblicas. Por ejemplo, el concepto de enaltecer a los humildes y derribar a los pobres, a los soberbios, está en la oración de Ana en 1 Samuel capítulo 2, que también se revela o se refleja en Salmo 113, por ejemplo, y en otros muchos pasajes. María conocía estas cosas. María conoce pasajes de Habacuc, de Isaías, todo eso está ahí entremezclado en un canto que ella hace. ¿Y qué significa esto? Que ella conocía la palabra de Dios. Que tenía tanto la palabra del Señor en su corazón que su expresión de gratitud, de alabanza a Dios, refleja el mismo pensamiento de Dios. Eso es lo que nos dice allá el apóstol, el Señor Jesucristo, perdón, allá, no, sí, el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo es que vas a hablar sabiduría? Leyendo sabiduría, oyendo sabiduría, cantando sabiduría. Por eso el Hijo de Dios debe de llenarse, dice Pablo, abundantemente, mucho de la palabra del Señor. ¿Cómo son tus expresiones? ¿Cómo es tu oración? Conozco personas que en cada situación, cada cosa que estamos platicando, que sucedió, que lo que sea. Ah, como en Los Simpsons, no sé qué te falta tal capítulo. ¿De qué llenas tu corazón? O conozco muchos otros que en cualquier plática de repente sale el fútbol, ¿no? Y la controversia y todo eso. Conmigo no mucho, porque pues como ya saben que a mí no me gusta o no lo entiendo, pues no, pero si los oigo, ¿o qué tal? Ya supiste, la visita. ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿Qué es lo que mora en abundancia en ti? Eso se reflejará en tu hablar. ¿Sabes? Entre más lees la Biblia, entre más entiendes la escritura, oyes cantos bíblicos, cuando tú ores a Dios, cuando tú hables a Dios, cuando tú alabes al Señor, más vas a empezar a entretejer frases bíblicas que tienen que ver con tu corazón. Esto se convierte como una especie de
tapiz entretejido de muchos hilos que forman una imagen maravillosa. Uno tiene que saber que cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, tu corazón se llenará como el de María. María conocía la palabra del Señor. Llena tu corazón de la palabra del Señor, no de TikToks, no de personas incluso que hablen de la Biblia. Mejor lee la Biblia. Esos 15 segundos los podrías haber empleado en leer la Biblia en lugar de que alguien te diga lo que cree él de la Biblia. Llena tu palabra. Porque, seamos honestos, 15 segundos dura cada TikTok, pero luego, o sea, no son 15 segundos los que tienes ahí, pero se nos hace un montón leer 15 minutos de la Biblia. Ay, pastor, es que no tengo tiempo. Pues quítaselos a otras cosas. Quítaselos. No lo vas a extrañar, te aseguro. No lo vas a extrañar. Hace rato me di cuenta que no traigo mi teléfono. Normalmente lo pongo aquí como cronómetro, así que si me tardo más, me disculpa. Pero no lo extraño, ya hace tiempo que ya hice una desintoxicación del celular. Gloria a Dios, hermanos, porque sí, llegó un tiempo que si no traía aquí una Palm, en aquellas épocas, y de un celular, como que sentía que algo iba a pasar. Gracias a Dios todo eso ya va a pasar. Mejor llénate de la palabra, mejor entusiásmate con la palabra. Deja que el Señor empiece a entretejer en ti estos pensamientos como los de María y luego al entender la palabra del Señor, vas a poder, por medio de la palabra del Señor, explicar lo que está pasando hoy. Eso es lo más maravilloso. Porque mucha gente no entiende qué está sucediendo, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Y si leyeras la palabra, seguramente encontrarías por qué. En algún ejemplo de alguna historia de algún personaje, encontrarías el por qué a ti te está pasando lo que te está pasando. Encontrar en la palabra lo que está sucediendo, eso es lo que María hizo. Ella sabía qué estaba sucediendo, entendía, y cuando llegó el momento de glorificar a Dios, lo hizo por medio de la palabra. Llena tu palabra. Así que primero, un corazón que no, que pregunta pero no duda. Segundo, un corazón que conoce la palabra del Señor, se llena de la palabra del Señor. Y por último, como María dijo, el versículo 38, hágase conmigo conforme a tu palabra. Un corazón que se rinde. Pero déjame decirte, un corazón que se rinde activamente. Porque la respuesta de María no es como, pues ya que no tengo opción. Esto me tocó vivir. Esta es mi cruz. Esa no es la respuesta de María. María es, dígame lo que tengo que hacer, ahí voy. Voy a estar. Háganse conmigo como quieran. Y yo voy a estar ahí. Es una rendición activa. Hay que hacer. Hay que estar dispuesto. Esa es la diferencia, te decía yo desde el domingo pasado, de un corazón dispuesto. Porque cuando la gente dice, Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos, la mayoría dice, yo tengo un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? ¿A ilusionarte o a obedecer? Y esa es la diferencia por la cual Dios escoge a ciertas personas y no a otras. No porque Él quiera tener favoritos, sino porque Él sabe quién de verdad tiene un corazón dispuesto a obedecer a pesar de lo que tenga que pasar. Como María, arriesgándolo todo, arriesgándolo todo. Que el Señor te dé la sabiduría de entenderlo, que el Señor te dé la capacidad de ir alineando tu corazón a los planes de Él. Y yo creo que en realidad cuando lo entiendes, no podemos más que alegrarnos. Porque cuando tú estás dispuesto a ir a la catástrofe como María lo hizo, la misma Elizabeth le dijo, bendita tú entre las mujeres. No hay otra mujer más bendecida que tú, a pesar de lo que sufrió, porque realmente sufrió. Realmente tuvo cosas que entender, realmente tuvo cosas que asimilar. A mí me encanta en ese sentido cuando hablamos de llenarse de la palabra,
la actitud de María, porque la actitud de María me parece a mí que es una actitud muy reflexiva. María no se las da de saber de muchas cosas, María no entiende muchas cosas, pero hace algo muy sabio, las medita. Fíjate, ve conmigo ahí en Lucas capítulo 2, el siguiente capítulo. Lucas capítulo 2, versículo 19. Cuando Jesús se les anda traspapelando por ahí, ¿recuerdas? No, cuando van los magos, ¿no? Dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María no entendía, pero se pone a meditar. Señor, ¿qué significa esto? Más adelante, cuando Jesús ya tiene 12 años, va al templo y se les anda traspapelando, versículo 51, ahí del mismo capítulo 2, versículo 51. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, Jesús. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Me encanta esa actitud de María. No sé, no entiendo, pero no digo mejor. Mejor me callo y medito. Mejor dejo que Dios siga haciendo lo que sabe hacer y yo solamente observo lo que Él va a hacer. Así de sencillo. Hay cosas que no vas a comprender del todo, te lo advierto. Cuando hagas la voluntad del Señor, habrá momentos en los cuales no sepas si estás de pie o de cabeza, si estás bajo el agua o en seco. Habrá momentos de todo. Yo le llamo a eso una aventura. Hay momentos de incertidumbre, pero en medio de la incertidumbre, sabes que alguien diseñó esa aventura para que salgas a salvo, seas bendecido y seas de bendición. Y eso, para mí, merece la pena celebrar. Dios está en control en maneras que no te lo imaginas. Dios está en control desde antes de la fundación del mundo. Dios está en control aún en las cosas que tú piensas que se han salido de tu alcance. Dios tiene manos más grandes que las tuyas para cuidar lo que tú tanto valoras. Dios tiene amor más grande que el tuyo para proteger a aquellos que tú amas. ¿Por qué no entonces mejor confiamos en el Señor? Y dejamos que esta aventura que llamamos vida vaya en el rumbo que Dios dice que debe de ir. ¿Será que puedes decirle al Señor, Señor, bendíceme y dame ese tipo de bendición? Estoy dispuesto. He aquí tu siervo, haz conmigo lo que quieras. Podrás decírselo. Pero no se lo digas nada más por quedar bien o porque suena bonito. Díselo porque sabes, o porque has decidido que no importa que a lo mejor el costo sea alto, Dios tendrá una bendición para ti. ¿Lo puedes creer? Si puedes creer, cierra tus ojos y pídeselo al Señor. Tal vez el Señor ya te había mostrado antes un poco de lo que Él quiere bendecirte. Yo creo que sí. Yo creo que Dios ya te ha dado por ahí algún chispazo, alguna vista de las cosas que Él quiere hacer contigo y a través de ti. Y si ya lo has recibido, tal vez no has querido hacerlo, o por miedo a que sea solo tu idea o tu plan o tu vanidad, o por que no te sientes digno, por temor. No sé cuál sea tu situación, pero lo que sí sé es que Dios quiere mucho más para ti. Es que Dios quiere que tú seas de bendición a muchos. Y no tengo que ser adivino ni profeta, sino que el Señor te ha llamado a hacer discípulos a todas las naciones, tanto como a mí me llamó. Así que la pregunta es si tú estarás dispuesto a decirle al Señor, he aquí tu siervo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Si estás dispuesto,
el Señor pondrá el resto. Confía en Él, en lo económico, en lo social, en lo legal, en lo familiar, en la salud. Él pondrá el resto. Tú no tengas miedo. Él sí sabe lo que hace. Señor, en esta hora que hemos meditado en esta historia tan hermosa, tan real, también resulta ser tan cercana a nosotros porque muchas veces tus planes se contraponen a los nuestros y no nos gusta, Señor. Muchas veces lo que tú consideras bendición para nosotros nos asusta y no lo queremos. Muchas veces no sabemos cómo, pero Señor, hoy queremos tomar una decisión, la decisión de creer que tú sí tienes un plan y que tus planes son perfectos, que tus bendiciones, aun cuando vengan rodeadas de espinas, son una maravillosa y hermosa flor para cada uno de nosotros esperándonos. Padre, bendice el corazón de cada uno de nosotros porque ahí es donde está la decisión. Permítenos que cada uno de nosotros pueda hoy decidir decirte, heme aquí. Creo que no somos nosotros los mejores, los más aptos. Creo que no somos nosotros aquellos que sonáramos como tus favoritos para algo. Pero eso es lo que tú nos dijiste por medio de tu siervo Pablo, que no somos muchos sabios ni entendidos, sino que lo vil y lo menospreciado elegiste tú. Y qué increíble que tú nos hayas elegido a nosotros para avergonzar a aquellos que se sienten algo. Señor, que no seamos nosotros esos que tienen soberbia y que creen que pueden, que creen saber, que creen conocer. Al contrario, hoy nos humillamos delante de ti y te decimos, Señor, ¿por qué has mirado a nuestra bajeza? Pero gracias por hacerlo. Y he aquí nuestra vida, tómala. Que recibamos a tu Hijo, nuestro Rey, con la frente en alto, que cuando venga con nosotros o por nosotros, podamos correr alegres hacia Él y no avergonzados. Que nuestro corazón se regocije al ver cumplida tu voluntad en nosotros. Que nuestro corazón tome aliento en saber que tú tienes el poder, el control de todo. Señor, hoy te decimos, haz con nosotros lo que tú has destinado. Aunque irrumpa nuestros planes, aunque tenga que romper los planes de alguien más, pero de nada nos serviría que se cumplieran esos planes si no se cumplen los tuyos. Por favor, Padre, glorifícate, glorifícate en nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga.